Si no compartimos. Buenísimo. Si quieres ir repartiendo, sí. Y poco. Muchas gracias. Te pido el programín. Yo no tengo para leer los títulos como corresponde. No me acredito, te lo devuelvo. Ah, mil gracias. Maravilloso. Bueno, ahora sí estamos todos, los que somos todos los que estamos. Paso a cerrar o aquí el tiempo. Bueno, buenas tardes, espero estén muy bien. Me ha tocado en gracia coordinar esta mesa del día de hoy, que va a durar de las 15:30 hasta. Vamos a estar de 15:30 hasta 16:45. El orden de exposición comienza servidor con antropología guiño guiño, continuidades formales en el epigrama escóptico. Luego continuará Eloisa Suárez con la figura del intelectual en el maestro de retórica de Luciano de Samosata. Y por último María Victoria Coche con espacio y teatralidad en la Medea de Séneca. El eje que vertebra esta mesa es teorías literarias contemporáneas y textos griegos y latinos. Creo que no me tomé el momento para agradecer la presencia de la clase de estudios helénicos, pero bueno, creo que ya todos estamos agradecidos, hemos formado parte de la recepción y demás, así que me mando directo con esto. Bien, todos tenéis el canal, ¿verdad? Fantástico, porque ese será el asunto. Mi trabajo, comienzo en 38, eso me da hasta 58. Mi trabajo personal en este momento se concentra en lo que es el epigrama escóptico imperial, ¿no? Y el día de hoy lo que iba a estar haciendo es analizar algunos antecedentes previos a lo que se considera estrictamente epigrama escóptico imperial en autores previos, que sería más bien el principio de la era augustal. Una de las cosas que pasa es que dentro de la periodización histórica del epigrama como género, la literatura que se produjo entre el siglo I a.C. y el siglo I después de Cristo, que está sobre todo recogida por la corona de Filipo, se consideró siempre como un periodo mediocre en términos de calidad, ¿no? Una de las particularidades del periodo es que los autores componen epigramas en una variedad muy, o sea, en una gama muy variada de géneros, no se restringen a un formato, sino que ensayan distintos recursos y distintas posibilidades, y eso terminó valiéndoles una reputación de retóricos barroquizantes, ¿no? Guillard, que es uno de los mayores especialistas en epigramática, dice que este sería como el periodo barroco de la historia del epigrama. Voy a poner esto más grande porque no soy tan agudo de visión. Aún hablando de estos autores como barroquizantes o como menos retóricos, lo cierto es que hay una experimentación con recursos que después se van a observar en el epigrama escóptico imperial stricto sensu, ¿no? La definición de epigrama escóptico imperial sobre todo tiene que ver con la figura de Marcial, es decir, como Marcial, con sus celebérrimos epigramas, formuló su poesía en base a la epigramática de Lucilio, Nicarco y Amiano, se cimenta como una lectura tradicional de estos tres autores como los verdaderos renovadores y los representantes definitivos del género, y nadie va a cuestionar acá la calidad de la poesía de Amiano, Nicarco y Lucilio, pero lo que quería en este trabajo era relevar algunos esquemas de burla, específicamente a través del lusus in nomine, que están puestos al servicio de la invectiva personal y que ya están presentes antes en la corona de Filipo y antes de esta tríada un poquito más ubicada dentro de la historia de la literatura. En ese sentido me voy a concentrar en un autor específico que es Marco Argentario, porque hace un uso frecuente del doble sentido con el fin de ridiculizar a un sujeto concreto. Hay algo que es interesante en este sentido, que los epigramas que voy a estar seleccionando y que son todos burlas están incluidos dentro de libros que están fuera del libro 11 de la Antología Palatina. Como saben, la Antología Palatina está repartida de acuerdo con distintos géneros o temas. Al libro 11 le toca el epigrama escóptico y todos los epigramas que vamos a estar viendo hoy están por fuera. Hay algo que es cierto y es que el epigrama es un género que está perfectamente codificado en sus inicios,
pero se define a lo largo de su evolución por una habilidad pasmosa para absorber literatura de otros géneros o combinar subgéneros dentro de la epigramática, ¿no? Entonces el género sería algo así como permeable y adaptable. Es posible que un epigrama reúna características de los subgéneros y que eso explique por qué aparece en un libro y no en otro. Pero el tipo de remate o quant, ¿no? El tipo de remate que ocupa los epigramas que vamos a ver es específicamente ridiculizar a un sujeto a través de enunciados que puedan entenderse en un sentido literal, pero que en realidad siempre terminan constituyendo insultos velados, casi siempre asociados con aspectos vergonzantes o aiskroi de las personas en cuestión. Hay un primer antecedente helenístico que es el que ustedes tienen en el handout, que es Crates 11.218. El escomo burla es un elemento presente en el epigrama helenístico, pero este tipo de uso sin nómine lo vemos por primera vez registrado acá, y es por Crates, y en este caso sí está incluido. Acá sí se dieron cuenta los compiladores de que convenía poner entre los escópticos, es el 11.218, ¿no? Paso a leer directamente la traducción. Córilo es muy inferior a Antímaco, pero en toda ocasión Euforión se llenaba la boca con Córilo y componía sus poemas verborrágicos, y los de Filetas los conocía a la perfección porque también era homérico. Ahora, el epigrama a primera vista se puede entender como uno más dentro de esta serie de epigramas de crítica literaria, ¿no? Y en particular podría estar refiriéndose al autor que todos conocemos, Euforión de Calcis. Crates también podríamos estar identificándolo el autor como uno de los directores de una escuela de retórica en Pérgamo, que habría estado opuesta o sería la rival de la escuela de Handel. Pero lo que está haciendo en realidad Crates acá es valerse de una serie de ideologías para insinuar que Euforión tiene un comportamiento sexual reprobable. Tenemos que tener en cuenta que la práctica del sexo oral es considerada, al menos en la literatura de este periodo, en la literatura, ¿verdad?, como una depravación. Entonces, este epipasin hoilon Euforión eige diastómatos, en todo momento Euforión se llenaba la boca con Córilo, se puede leer a primera vista como que Euforión se la pasaba hablando de este poeta, ¿no? Y ese uso está atestiguado. De hecho, Teócrito 12:20 se habla de que alguien está pasidiastómatos en boca de todos, pero ya la formulación es un poco forzada y este tipo de circunlocución invita a buscar otros sentidos. El otro modo en que Euforión podría llenarse la boca con Córilo es, lógicamente, practicando el sexo oral, pero por otra parte la pregunta es si se está hablando de un autor. El punto es que Crates elige acá específicamente a Hoirilon porque se trata de un hombre parlante y en paronomasia funciona con hoiros, literalmente lechón, pero un eufemismo para los genitales femeninos muy frecuente en la epigramática de este periodo. La línea de burla que podría quedar solamente ahí se confirma con el, ustedes lo tienen ahí abajo, ¿no? Pero sí, con el homerikos, ¿sí? Sí, homerikos tenemos que traducirlo como, pues, era homérico, pero lo que tenemos acá en realidad es un calambur, ¿no? Lo que tenemos es un homerikos, entendiendo merikos como un adjetivo denominal, ¿no? Con el sufijo ikos, a partir de meros muslo, ¿no? Filetas, entonces, en este caso sería el de los muslos, o el entendido en muslos, el relativo a los muslos. Y esto podría estar apuntando tanto a la temática de su poesía como a una invitación a pensar en las prácticas sexuales de Filetas mismo, de la misma manera en que se nos invitó antes a pensar en las prácticas de Euforión. Y hasta ahí estamos con Crates, que ya venía haciendo esto en el Helenismo. Ahora, Marco Argentario explota este recurso una y otra vez. Por momentos el uso sin nombre es algo más inocente. En Antología Palatina 563 le informa a una etaira que comenzó a pedirle regalos, que el reclamo no hace más que afirmarlo en su decisión de no darle absolutamente nada, ¿no? Antígona, antes para mí era siciliana, como te volviste Tolia, yo también, mira, me he vuelto Medo. El epigrama comienza con una afirmación aparentemente irrelevante, ¿no? Un lugar de origen en Antígona. Sin embargo, en el verso 2 entendemos que este cambio de nacionalidad al que se refiere no es tal. Al decir que ahora es Etolia, la persona loquens implica que hace tiempo comenzó a pedirle a Iteo regalos o dinero. En respuesta a él decidió hacerse Medo, Medos o Medus. No sé si está acá el sí o el participio. Medus, Nodes o el que no da.
Es una invectiva leve y está más alineada con un tipo de humor que es frecuente en la comedia. El juego de palabras aiteo, por ejemplo, aparece en Aristófanes, en Caballeros 79, ¿no? Las manos entre los etorios y el pensamiento entre los clópidas, ¿no? Por ejemplo, que tienen las manos para pedir, pero ya tienen en mente robar. Por clepto. Lo que sí nos interesa acá es que Argentario, epigrama versus Antología Palatina 5, se supone que son epigramas eróticos. Esto no tiene realmente un elemento erótico, es claramente una invectiva. Y si bien existen instancias de amores dúiseros no correspondidos, en general en la dinámica del epigrama erótico lo que hay es una súplica o un reproche, no un insulto velado a través de un incluso sin nómina. Pasamos al otro lado. Lo que resulta más llamativo de todas formas es que otro epigrama también incluido en el libro 5 de la Antología Palatina esté tratando de una invectiva misógina contra la práctica sexual de una mujer, y en una línea muy característica y muy en consonancia con los típicos ataques a Graus dentro del epigrama escóptico. Es decir, agredir físicamente y por su comportamiento a una mujer anciana es uno de los tantos punching balls del epigrama escóptico es la mujer anciana. O la mujer que tiene prácticas que no corresponden con su edad o con su condición, ¿no? En este caso lo que tenemos es diferente, es el cosmos de Menófila, se dice entre las atorrantas, diferente porque prueba todo desenfreno. Así que vayan caldeos con ella, que su firmamento retiene adentro tanto a Sirio como a Géminis. Como verán, la traducción es muy triste porque no me atrevo a reponer el juego o a reconstruirlo, entonces bueno, tenemos una cosa muy catalexis, muy literal. Lo que tenemos acá es a la persona López haciendo una aseveración medio inesperada, ¿no? Porque ¿por qué sería el cosmos de una persona diferente? Eso es algo muy característico del epigrama, se hace una afirmación que no se entiende a título de qué viene, ¿no? Y después viene la explicación, preferiblemente con un remate, aunque no siempre, ¿no? Inmediatamente después se la señala como prostituta, o al menos se dice que lo que se dice de ellas es algo que se dice entre las prostitutas, las maglas, ¿no? Al menos lo que se dice de ella circula entre ellas y parece que vicio hay, vicio que Menófila prueba. Ahora aparece de golpe mencionado en los caldeos, ¿no? Que históricamente en la literatura son entendidos como personas entendidas en astrología. Y se nos aclara que Menófila en su firmamento, en su Uranos, contiene o oculta dos constelaciones particulares, la de Sirio, ¿sí?, que es el perro, y la de Géminis, los gemelos. El punto es que acá los términos no se refieren ni al firmamento, ni a las constelaciones, ni a lo que las constelaciones representan, porque Uranos tiene también la acepción de paladar, no sé si alguno sabe portugués acá, es el cielo de la boca, ¿no?, el pseudaboca. Y Kyon y Didymoi son eufemismos establecidos para los genitales masculinos. Entonces lo que queda claro es que la visita de los caldeos no tiene ningún interés científico y que la persona Loquens está invitando a conocer a Menófila porque practica sexo oral. Llama la atención en este caso que, a diferencia de los epigramas anteriores, no se está jugando con paronomacias o nombres parlantes, sino que se plantea un contexto ambiguo que se puede leer en ambos sentidos, porque lo que dice es su cielo tiene estas dos constelaciones. Pero, como habíamos visto antes en Crates, estos dobles sentidos se usan para asociar a una persona con un uso sexual que, al menos dentro del discurso de la época, se consideraba aiskros, o sea, censurable o vergonzoso. Y la idea de aiskos vuelve a aparecer en otro epigrama de Argentario, este último también en el libro 9, una vez más fuera del libro 11, en el que el apuanto remate cómico descansa en un lusus in nomine con el nombre de la persona agraviada en cuestión, que es Heracleia, ¿no? A escondidas de Heracleia, a los bellos con tus labios le frotás eso, hace mucho que la polis te lo reprocha. ¿Cómo te atreves a cometer tan vergonzoso mal? ¿Acaso por la fuerza te arrastró alguno tomándote por tu abundante cabellera? ¿O es que a vos, que tenés de Heracles, tu encantador nombre, se te dio a Torranta por amar a Eve, la de los muchachos? Desde el primer dístico se entiende cuál es la acusación que se está haciendo Heraclea, que le realiza sexo oral a más de una pareja. Ahí tenemos el calón, el activo plural como para confirmarlo, y no cabe en duda de que es reprensible, ¿no? Tiene
tienen lugar a ocultas, lastrios, y se elige mencionar los genitales masculinos femeninos a través de un pronombre, no que no. O sea, no se menciona la cosa, sino que vos haces eso. El asunto en cuestión, fíjense que esto ya pasaba antes, excede el ámbito de lo privado, o sea, la ciudad entera habla del tema, es un tema como del que se habla. Y esto sí es interesante porque la regulación de la conducta sexual dentro del marco del epigrama escóptico tiene muchas asociaciones con lo que es el marco del banquete. Es decir, los epigramas escópticos a menudo o se leían o se componían, hay quien dice que se improvisaban en el marco del banquete, y hay una lógica de regulación del grupo a través de la burla que favorece un consenso, ¿no? Acá todos somos machos y nos portamos así, entonces nos vamos a reír del que falla en esa regla grupal, ¿no? Pero bien, se habla entonces de, sigue entonces el epigrama con 3 preguntas retóricas, ¿no? Que vienen en progresión. Ahí sí nos queda claro que Marco Argentario es un tipo que de retórica más o menos entiende, porque cada una es más larga que la otra, ¿no? Cada una es más larga que la anterior. Las primeras 2 establecen el carácter vergonzoso de la conducta de Heraclea, y se descarta, irónicamente, la posibilidad de que haya sido forzada. Pero el remate llega con esta tercera pregunta retórica que ocupa el tercer dístico entero, donde se sugiere que quizás lo que sucede es que Heraclea, como a su tocayo Heracles, le ha tocado amar a Hebe. Ahora, cualquier lector o auditorio del periodo está necesariamente al tanto del casamiento de Heracles con la diosa Hebe luego de su apoteosis. Sin embargo, Argentario está queriendo decir otra cosa, con la última palabra del epigrama, con este eitheon. Lo que entendemos es que no se trata de cualquier Hebe, sino de la Hebe de los muchachos, abriendo la lectura del sustantivo Hebe, no ya a la diosa, sino en su acepción de vigor propio de la juventud, y más específicamente y en sentido extendido a los genitales de un muchacho que alcanzó la madurez sexual. Al mismo tiempo, Argentario explota la ambigüedad del verbo philein, que ya se venía usando para juegos de palabras en otros epigramas, ¿no? Ahí abajo tenemos un antípatro contra un otzóstomos, contra alguien que tiene mal aliento, ¿no? Que es: si me amás, Pánfilo, no me beses, y me filéis, Pánfile, me filei, ¿no? O sea, filein se puede entender no solo como amar a Hebe, sino como besar. De manera que, a través de la anfipología, Argentario se permite expresar lo que en el primer dístico insinuó a través de una mera visión eufemística del término, pronombre mediante keino. Así que bueno, lo que intenté con esto fue mostrar un poquito que esta modalidad de invectiva, que es recurrente en Marco Argentario, debería ser considerada plenamente escóptica, más allá del lugar que ocupe tal o cual epigrama dentro de la antología, que es enorme, ¿no? Que la idea sigue siendo siempre la misma: denigrar al objeto de burla exponiendo un comportamiento censurable a través de anfibologías, que se trata de un recurso que no observamos en epigramas previos, con excepción del epigrama de Crates, y que se volverá, aunque lamentablemente no tengo tiempo para demostrarlo ahora, un recurso predilecto de los representantes celebrados en el epigrama escóptico imperial, como Lucilio, Nicarco y nuestro queridísimo Amiano. Así que eso es todo, espero haber sido convincente y muchas gracias.